En el vídeo anterior explicamos que para cuantificar la energía que transporta una onda necesitamos una magnitud especial, que es la intensidad de energía, que nos describe sobre todo el reparto, de cómo esa energía se reparte en el espacio y sobre todo también en el tiempo, ¿no? Pero dejemos la física por un momento a un lado y pensemos en un mensaje que nos podría dar, en este caso, un químico. Si le preguntamos a un químico en qué valor se establece la neutralidad entre ácido-base, nos podría decir, sí, facilísimo, cuando la concentración de iones H+, o de protones, sea de 10 elevado a menos 7 moles por litro. O bien nos podría decir, no, pH 7. Y un físico, si le preguntamos cuál es el límite de intensidad de energía para que el oído humano pueda percibir un sonido, nos podría decir pues que el límite está en una intensidad de 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, o bien nos podría decir 0 decibelios. Bueno, pues está claro que son dos formas distintas de expresar algo importante y lo podemos expresar mediante magnitudes físicas muy concretas, utilizando notación científica, todo muy exacto, todo muy bien, pero que el cerebro humano y la escala humana de medir las cosas pues no está muy familiarizada con ese tipo de medidas, ¿no? Así que hemos inventado unas escalas distintas que humanizan esos números. La escala de pH es un ejemplo y la escala de decibélica, que es de la que vamos a hablar ahora, es un ejemplo de cómo podemos expresar de una forma más conveniente esa intensidad de energía sonora. Y lo vamos a hacer así porque los decibelios, es decir, la intensidad sonora que percibimos, es un valor muy común en nuestra sociedad y muy importante, ¿no? Sobre todo con el tema de la contaminación acústica. Y bueno, sí, os estaréis preguntando qué es esto que tengo aquí a mi izquierda. Pues esto es un sonómetro. Bueno, no es un sonómetro exactamente, es una tableta, pero hoy en día, como las tabletas tienen de casi todo, o los teléfonos móviles, pues una aplicación que se puede descargar, hay muchísimas, es un aparato que mide los decibelios. Y vamos a ver con qué decibelios estamos ahora mismo hablando. Y sí, ese indicador pues está diciendo pues que ahora mismo parece ser que estoy hablando pues con una media de unos 50 decibelios. Y incluso aquí podéis ver la gráfica de cómo va evolucionando el nivel de intensidad con el que yo estoy hablando. Y podemos hablar de decibelios y la policía puede venir a nuestra casa para decirnos que tenemos que acabar la fiesta porque molestamos a los vecinos, o podemos decir que un grupo de rock pues, ha batido el récord de ruido en un concierto. Motorhead creo que tiene el récord desde hace tiempo en 115 decibelios, y podemos hacer muchas mediciones de decibelios sin saber muy bien lo que es. Bueno, pues vamos a jugar un poco. Sí, pues por ejemplo, vamos a ver cómo cambian los decibelios en función de la intensidad con la que yo hablo, y vamos a proponer. Por ejemplo, puedo decir Newton, 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 Newton. Y aquí podéis ver pues, que en mi primer grito de este gran científico, pues he llegado nada menos que a, pues, bueno, no está nada mal, a 80 decibelios. Y a partir de aquí podéis ver que he hecho una pequeña bajada y soy capaz de regular mi voz. Es una cosa que a los españoles nos piden muchas veces, ¿no? Que controlemos el nivel de intensidad con el que hablamos. Bueno, pues eso con este aparato uno puede incluso ensayarlo y más o menos regular exactamente a qué nivel de intensidad queremos hablar. Y si queremos seguir jugando, pues sí, podemos utilizar como referencia no el sonido de la voz humana, sino hay sí otras aplicaciones para teléfonos móviles que generan sonidos y los podemos visualizar. Con este generador de sonidos jugaremos más adelante, pero de momento pues quiero que veáis lo que pasa. Sí, lo habéis adivinado, este es un sonido de una frecuencia de 440 Hz, una frecuencia muy importante, quedaos con ella, porque es la frecuencia de referencia, seguro que lo habéis adivinado, es la nota La. Bueno, esto de saber la nota o la frecuencia de un sonido simplemente escuchándolo lo pueden hacer muy pocas personas, las que tienen oído absoluto. No tengo oído absoluto, pero sí que un aparato me lo puede generar, ¿no? 440 Hz. ¿Y qué me dice este medidor? Pues que me lo está emitiendo con una potencia, con una intensidad de 60 decibelios. Y quiero que veáis una cosa. Si subo la frecuencia del sonido, pues quiero que veáis cómo se produce un repunte en la intensidad decibélica. Se llega a hacer incluso desagradable, ¿verdad? Fijaos a qué nivel estamos llegando, cerca de los 80 decibelios. Y si lo que hago es bajar la frecuencia, pues baja mucho la intensidad decibélica. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues aquí estamos comprobando algo que ya
que ya podíamos imaginar. Y es que la energía que transporta una onda depende de su amplitud, pero también depende de la frecuencia del sonido. Y aquí os tenéis que imaginar que las moléculas de aire, pues cuando vibran con una frecuencia muy elevada, vibran con mucha velocidad y transportan mucha energía, y cuando vibran con una frecuencia más baja, pues con la misma amplitud, esta frecuencia es casi inaudible, me he ido a los 40 Hz, pues transportan menos energía. Y creo que eso nuestro medidor de decibelios nos lo está diciendo también ahí, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues de todo esto estamos hablando de decibelios, insisto, sin saber muy bien cómo se construye esa escala decibélica, y creo que ya va siendo hora, ¿vale? Bueno, pues eso lo vamos a hacer, y con esto quiero demostrar que uno puede manejar los decibelios sin saber lo que hay debajo, pero nosotros conviene que sepamos lo que hay debajo. Y lo que hay debajo, pues es algo que quizá nos podíamos imaginar. Pensar qué ha sucedido aquí. Vamos a volver a esta escala de pH. El pH es 7. ¿Y qué es lo que hace el pH? El pH básicamente lo que hace es sacar el exponente de la concentración y le cambia de signo. Y la función matemática que saca el exponente de los números, sí, lo habéis adivinado, es el logaritmo. Y el logaritmo es la función matemática que utilizamos para simplificar este tipo de números así un poquito complicados. Y aquí también vamos a ver un logaritmo. De hecho, pues vamos a escribir cómo se calcularían los decibelios. La escala decibélica se define como aquí lo tenéis. Esta es la fórmula que deberemos aplicar cada vez que yo quiera transformar la intensidad de energía, generalmente sonora, en decibelios. Y sí, la fórmula ha asustado muchísimo, pero bueno, pues para eso están las calculadoras, ¿no? ¿Qué es lo que me dice esta fórmula que tenemos que hacer? Bueno, pues para calcular los decibelios, así se representan, lo que tengo que hacer es coger y la intensidad de energía sonora en este caso, dividirla por la intensidad de referencia, y se toma como intensidad de referencia la intensidad mínima audible para el oído humano. Y esa intensidad es de 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Y haciendo esta división, al número que salga le sacamos el logaritmo decimal, el número que salga se multiplica por 10, y eso van a ser los decibelios. O sea que esos decibelios que está calculando aquí este aparato, o los decibelios que decimos cuando un avión despega, que creo que es de 120 decibelios, se calculan de esta manera, ¿vale? Bueno, pues no nos quedemos con la fórmula. Dicho de otra manera, para poder abordar este asunto hay básicamente tres niveles. Uno, pues el hacer las cuentas, tal cual nos diga la fórmula, sin pararnos a pensar. Un segundo nivel, que es el que yo os recomiendo que intentéis abordar, es el de entender qué está ocurriendo aquí, con eso de que el logaritmo saca el exponente. Ahora, luego, si queréis, lo podemos intentar explicar. Y luego hay un tercer nivel de pensar por qué nuestro cerebro funciona tan bien y entiende también las escalas logarítmicas. Y eso pues es una cosa que está bien un poco filosófica, se está investigando, y yo creo que hacia el final del vídeo puedo tratar de comentaros de por qué se sospecha que nuestro cerebro piensa más logarítmicamente, ¿no?, que no de forma lineal. Bueno, pues para utilizar esta fórmula, bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer va a ser resolver cuestiones de este estilo, en las cuales, a partir de una intensidad, mejor, a partir de una potencia, de una fuente sonora, pues vamos a ser capaces de calcular la intensidad. ¿Cómo podemos calcular la intensidad a partir de la potencia? Pues aquí lo tenemos. Tenemos que dividir entre la superficie sobre la cual esa potencia se reparte. Y esa superficie, pues sí, es 4pi r cuadrado. Así que dividiendo la potencia entre 4pi r cuadrado sacaremos la intensidad. Y una vez que tengamos calculada la intensidad, pues no quedará otra que aplicar esta formulita, para lo cual voy a necesitar sí o sí la intensidad de referencia y su cero. Y de esta forma sacaríamos la intensidad decibélica en decibelios beta, que representamos así. Y este sería el procedimiento general de la mayoría de los ejercicios. O dicho de otra manera, nos van a dar como datos cuál es la potencia de la fuente sonora, ¿sí? Nos van a dar como dato también el radio, la distancia a la que nos encontramos, a la distancia a la que ponemos el medidor. Y con estos dos datos, pues podremos calcular la intensidad, ¿sí? Y una vez que tengamos la intensidad, utilizando el I sub 0, que hay que sabérselo, pues podemos calcular los decibelios.
Y digo, calcular los decibelios o predecir los decibelios. La cuestión sería, pues si un avión produce una potencia sonora de X vatios, una vivienda que se encuentra a 4 kilómetros de distancia superará el límite máximo de decibelios permitido, por ejemplo, ¿no? Esa sería una cuestión, ¿no? El poder predecir qué intensidad en decibelios va a experimentar un observador situado a una cierta distancia. Y sabiendo esa intensidad en decibelios, pues podemos decir pues si se encuentra en el rango de seguridad o entra en el rango, digamos, de dolor por encima de 120 decibelios, etcétera, ¿vale? Esta sería una tipología de ejercicios que ya digo, pues es simplemente pues, utilizar la formulita para pasar desde la intensidad a la escala decibélica. Ejercicios variados que uno se puede plantear, pues una situación que se nos puede dar es que el dato, en vez de ser la distancia, el dato sea los decibelios que recibimos, o la intensidad, y que esto sea la pregunta, la distancia. O dicho de otra manera, si yo sé que un sonido se ha producido con una cierta potencia y a cierta distancia he recibido 40 decibelios, ¿a qué distancia he puesto el detector? ¿Sí? Y esto pues tiene muchas aplicaciones. Os pongo una que ni siquiera es de sonido. Esto se ha utilizado ni más ni menos que para medir la distancia a las galaxias. Hay un tipo de estrellas, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de con sonido, con luz. Hay un tipo de estrellas que se llaman variables cefeidas, que los astrónomos pueden saber con qué potencia emiten radiación. Y sabiendo la potencia con la que emiten su radiación y viendo la intensidad que nos llega de esa radiación aquí a la Tierra, pues uno puede calcular a qué distancia se encuentran. Y sabiendo a qué distancia se encuentran las cefeidas de otras galaxias, pues ya se puede saber a qué distancia se encuentran las demás galaxias, o sea, que es un cálculo que en principio de otra manera no se podría hacer, ¿no? Bueno, pues ya veis que aquí tenemos básicamente pues varios ejercicios. Hemos dicho uno, que era conocida la potencia y la distancia, calcular los decibelios. Otro que es conocida la potencia y los decibelios, calcular la distancia. Ya vamos a proponer un tercer ejercicio, y es conocidos los decibelios y conocida la distancia, calcular la potencia con la que se emite el sonido. Y eso es algo en este caso, pues tan fácil de hacer que lo vamos a hacer aquí mismo con nuestro medidor de decibelios. Y voy a responder a una cuestión que me planteo, ¿no? Cuando mi teléfono móvil genera un sonido, ¿con qué potencia lo está emitiendo? Bueno, pues para eso cogemos y voy a generar un sonido. Lo voy a poner a una distancia de 1 metro, que es la distancia que hay desde el detector hasta este lado que tengo aquí, no sé si lo estaréis viendo. Y me está marcando que hay del orden de unos 60 decibelios. ¿Sí? Y si me marca que hay 60 decibelios, pues ya tengo los datos que necesito para resolver mi ejercicio. Si estos son 60 decibelios, pues voy a empezar por aquí, voy a calcular la intensidad, con la intensidad y la distancia, que he dicho que es 1 metro, calcularé la potencia. Y voy a empezar por la ecuación de los decibelios. Hemos dicho que eran 60 decibelios, igual a 10 por el logaritmo de la intensidad partido por la intensidad de referencia, que es 10 elevado a menos 12. Bueno, pues es una ecuación logarítmica que a veces nos asusta un poco, pero en fin, yo creo que debemos saber resolverla. Para despejar esta intensidad, lo primero que hago es quitarme de aquí los ceros y tengo que 6 es igual al logaritmo de la intensidad partido por la intensidad de referencia, 10 elevado a menos 12. Y aquí hay que deshacer el logaritmo. ¿Cómo se deshace el logaritmo? Bueno, pues aquí hay que recordar que esto es en base 10, y esto me está diciendo que 10 elevado a la 6 es igual a i partido por 10 elevado a menos 12. O lo que es lo mismo, que la intensidad que está recibiendo ese detector, pues es 10 elevado, multiplicamos potencias con la misma base, se suman los exponentes, me sale 10 elevado a menos 6 vatios por metro cuadrado. Esa es la intensidad que está recibiendo. Y esta intensidad resulta de dividir la potencia con la que se emitía entre la superficie. Y la potencia es lo que quiero calcular,
Y la superficie, recordamos que es la superficie de la esfera. Cuando tiene aquí el teléfono móvil, me tengo que imaginar que el sonido que parte de él se expande en una esfera, en este caso de un radio de 1 metro, y en ese reparto de la potencia entre toda esa esfera es lo que me da lugar a la intensidad. O dicho de otra manera, tengo que calcular la superficie de radio 1 metro. Y esa superficie pues es 4pi por 1 metro al cuadrado. Y de aquí, pues 4pi, esto básicamente es 12, me sale que la potencia es, lo pongo aquí, es 12 por 10 elevado a menos 6 vatios metro cuadrado. Así que simplemente midiendo los decibelios hemos sido capaces de saber con qué potencia está emitiendo mi teléfono móvil. Vale, es un valor que no me interesa mucho, pero si en vez de ser un teléfono móvil fuera una estrella o fuera una explosión, pues sí que me interesa saber con qué energía se ha desatado esa explosión, por el motivo que sea, ¿no? Bueno, pues aquí veis un ejemplo de cómo con los datos, con 2 tipos de datos puedo calcular un tercero en esta tipología de ejercicios, ¿vale? Bueno, pues hecho esto, quizás deberíamos pasar al siguiente nivel, y es entender qué está pasando aquí con este logaritmo, qué es lo que hace esta operación, ¿vale? Básicamente lo hace la calculadora, pero si entendemos lo que está ocurriendo por debajo, pues quizás nos va a servir para entender mejor cómo funciona la escala esta logarítmica, y a veces incluso para poder hacer cálculos mentalmente, porque el logaritmo pues en de estas medidas no es tan complicado. Os pongo un ejemplo. Si esta es la distancia de 1 metro, si yo pongo el medidor a una distancia de 10 centímetros, claro, la distancia se hace 10 veces más pequeña. En vez de ser 1 metro pasa a ser 0,1 metros. Pero al hacerse 10 veces más pequeña, y estamos hablando de que la superficie se está elevando al cuadrado, la superficie total se está haciendo 100 veces más pequeña. Y si se hace 100 veces más pequeña, ¿qué le va a pasar a la intensidad? Pues como la superficie está dividiendo, si la superficie se hace 100 veces más pequeña, la intensidad que resulte, porque la potencia es constante, se va a hacer 100 veces mayor. Y si la intensidad se hace 100 veces mayor, pues claro, esto es como si hubiera aumentado dos ceros más. Y al hacer este logaritmo me saldría aquí un valor de 2, que al multiplicar por 10 me saldría 20. Es decir, que con reducir la distancia a la décima parte, estaría aumentando los decibelios en 20 unidades. Esa es, digamos, la lógica que hay aquí debajo. Que esto realmente lo que están midiendo es cuántos factores 10 hay de más entre el numerador y el denominador, ¿vale? Y esos factores 10, ese número de factores 10, sean 2, 3, 4, los que sean, los multiplicamos por 10 y eso me da los decibelios. Esa sería la interpretación de qué es lo que hace esta escala decibélica y por qué transforma variaciones de intensidad muy grandes, una intensidad 1000 veces mayor. Bueno, pues si la intensidad es 1000 veces mayor, pues al hacer el cociente habría aquí 10 elevado a la 3, 3 ceros, que el logaritmo este me sacase el número 3 y lo multiplicaría por 10, me daría 30. O sea, una intensidad 1000 veces mayor se traduciría en 30 decibelios más, por ejemplo, ¿no? Así es como funciona la escala decibélica. Y faltaría, digamos, ese tercer nivel que os he prometido, ¿no? El pensar por qué nuestro cerebro trabaja tan bien con estas medidas tan humanizadas, ¿no? de escalas logarítmicas. Y bueno, pues os voy a proponer un ejemplo sobre todo para que lo pensemos, ¿no? Porque ya digo que este es un tema un poco filosófico que nos lleva a pensar cómo funciona nuestro cerebro. Y la cuestión que planteo, ya alejándome si queréis de qué sonido hemos tenido, muy elevado, alejándonos de la cuestión ya del sonido, sería si una medida de 10 se transforma en 100, ¿cómo mido esa variación? Pues se puede medir de dos maneras. Puedo pensar que la he multiplicado por 10 o puedo pensar que le he sumado 90. ¿Y nuestro cerebro cómo lo interpreta más? ¿Como que ha aumentado 90 o que está 10 veces mayor? Vamos a compararlo con otra medida. Una medida de 90, si yo la paso, si lo aumentamos a 180, de nuevo la puedo interpretar como que se ha hecho el doble o que ha aumentado 90. Y ahora pensemos, si fuéramos banqueros, que recibimos el dinero de un inversor, pues ese banquero lo mismo le va a dar que ahorres de 10 a 100 euros y esos 90 euros los inviertas en el banco, a que pases de 90 a 180 y esos 90 euros le va a dar igual. Pero ahora pensemos que somos una persona que cobramos un salario
y nos dicen que nuestros salarios nos aumentan de 10 euros la hora a 100 euros la hora. Nos alegraríamos muchísimo. Y si nos lo aumentan de 90 a 180 euros la hora, nos alegraremos también. ¿Cómo nos alegraríamos más? ¿Nuestro cerebro de qué manera se va a ver más estimulado? Nuestro cerebro funciona mejor así. Y funciona mejor así en todos los sentidos. Y cuando hablo de los sentidos, a nivel visual. Cuando cualquier estímulo de nuestro sistema nervioso se multiplica por un factor, eso es lo que determina la respuesta de nuestro organismo. A nivel auditivo, a nivel visual, a nivel táctil, incluso a nivel de dolor. Realmente lo que nos afecta es el cociente entre magnitudes. ¿Por qué? Pues porque este 90 lo que hace es no tener en cuenta el valor de partida. Sin embargo, nuestro cerebro sabe muy bien cómo estábamos antes y cuando pasamos de un factor de felicidad de 10 a 100, pues lo interpreta como un gran salto, no tan grande como si pasamos de 90 a 180. Y hay una especie de contraste entre cómo nuestro mundo generalmente tiende a ver las diferencias, cuánto ha subido tu nota, la nota de un alumno, y no exactamente en qué factor se ha aumentado esa respuesta de un alumno o ya digo, de cualquier otro dispositivo. Para acabar, en fin, todo esto que tiene que ver con el sistema nervioso y con la percepción humana, pues es algo extraordinario y no puedo pasar por alto pues este dato que veis aquí. Esta intensidad de límite audible para el oído humano, 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Bueno, que sepáis que estas intensidades límites depende de la frecuencia. Antes hemos visto cómo la frecuencia pues cambiaba mucho también la cantidad de energía que se transmite. Este valor de límite está tabulado para, creo que es para 1000 hercios, ¿vale? Pero pensar en quién percibe esta intensidad. Esta intensidad la percibe nuestro oído, y de nuestro oído el receptor de esa energía es nuestro tímpano, que es una pequeñísima membrana de 1 centímetro de diámetro, básicamente pues algo menos de 1 centímetro cuadrado de superficie, de manera que si el límite está en 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, nuestro centímetro cuadrado de tímpano, ¿cuánta energía recibe? Pues un metro cuadrado que creo que tiene 10.000 centímetros cuadrados. De manera que para saber la cantidad de energía que llega a nuestro tímpano para llegar a captar el mínimo sonido, estaríamos hablando de una intensidad, de una energía de 10 elevado a menos 12, pero claro, como son, hay que dividir por 10.000. Si dividimos por 10.000 sería 10 elevado a menos 16 vatios. Eso es lo que nuestro tímpano, nuestro pequeñísimo tímpano, es capaz de percibir. Es algo extraordinario, ¿no? Y si además nuestro tímpano, además de percibir ese sonido, es capaz de interpretar matices y detectar si está sonando la nota la o si está interpretándose un instrumento de piano, un instrumento de viento, etcétera, pues es que nuestro tímpano funciona muy bien, nuestra cadena de huesecillos funciona genial y nuestro oído interno con ese caracol y esos canales semicirculares y cómo transmiten esa información al cerebro, pues es algo realmente extraordinario. Lamentablemente esto ya no es física, es biología, pero en fin, es un ejemplo más de cómo la física nos ayuda a poner en valor algo tan maravilloso como nuestra capacidad de seres humanos de percibir, en este caso, sonidos, ¿vale? Bueno, seguiremos hablando de sonidos y demás cosas relacionadas con las ondas en los próximos vídeos. Venga, hasta la próxima.